Lunes 27 de octubre. Iniciando, hermanos, esta última semana ya de este mes de octubre, y es una bendición el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días para que los curen y no el sábado. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que el Señor hacía. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Lucas. Estamos siempre en el capítulo 13 y hoy hemos leído un texto donde se nos presenta cómo el Señor Jesús está en una sinagoga. Obviamente es día sábado y el Señor pues está enseñando en esa sinagoga. Recordemos que la sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos para leer las sagradas escrituras. De hecho, las sinagogas nacieron en el periodo del cautiverio en Babilonia, pues allá recordemos que no tenían templo y por eso se reunían en las casas, lo que comúnmente para nosotros serían las casas de oración. Las sinagogas eran el lugar de enseñanza de las escrituras y no el templo, pues el templo era el lugar de ofrecer sacrificios. Algo que hoy pues obviamente ya no se hace así, ¿verdad? Porque hoy pues es en el templo donde se dan las enseñanzas, es allí donde se leen las escrituras. Pero en ese tiempo pues debido a esas situaciones y obviamente a la labor, a la misión del templo, es que estaban las sinagogas. Ahora, en cada sinagoga había un jefe de la sinagoga, como se le llamaba, y había una costumbre que a los maestros itinerantes que visitaban las sinagogas o que visitaban los pueblos, se les daba el espacio de enseñar. Entonces, hoy Jesús está enseñando en esta sinagoga y al terminar su enseñanza, dice la palabra que se da cuenta el Señor que en esa sinagoga había una mujer que estaba enferma, que llevaba 18 años en esa situación. Y su enfermedad era que estaba encorvada y no podía enderezarse a causa de un daño, obviamente, en su columna, que lo había provocado un espíritu malo. Recordemos, hermanos, que muchas enfermedades tienen su origen biológico, ¿verdad? Su origen, diríamos, natural. Pero en algunos casos hay también un origen espiritual o origen sobrenatural. Esta mujer que nos describe hoy el texto,
por causa de un espíritu malo estaba encorvada y no podía enderezarse. Recordemos, hermanos, que los espíritus malignos o demonios, como la Biblia les llama, causan diversos desórdenes en el cuerpo, desórdenes como problemas mentales, acciones violentas, enfermedades o deformidades en el cuerpo, ¿verdad? Obviamente crean rebelión contra Dios, crean problemas psicológicos, crean problemas físicos, etcétera, etcétera. Pues en el caso de esta mujer, podemos ver cómo el demonio le había dañado la columna vertebral. Esto hacía que la mujer obviamente anduviera, como claramente el texto nos va a decir, anduviera encorvada. Al verla, el Señor Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en ese momento le impuso las manos. Y al instante la mujer fue liberada, pero también fue sanada. Y por lógica, dice, al instante la mujer se enderezó. Notemos, hermanos, cómo al liberarla de la atadura del demonio, la mujer quedó libre, pero el demonio, o sea, más bien el demonio había dañado su columna. Es por eso que el Señor le impone las manos para que ella se enderece. O sea, aquí podemos ver que en realidad están sucediendo dos milagros. El primero es la expulsión de demonios que el Señor Jesús está haciendo. O sea, está expulsando el demonio que tenía oprimida su columna vertebral. Pero el segundo milagro es la sanación de su columna. Y esto, hermanos, creo que es un tema bastante delicado. Sin embargo, puedo mencionarlo y espero no confundir a nadie. Una cosa es la expulsión o liberación de demonios y otra cosa es la sanación de enfermedades. Esto es importante porque por ello es que se hace lo que es una oración de liberación y oración de sanación. Son dos cosas diferentes, pues en una es donde se expulsa el espíritu malo o el demonio, como se le llama, ¿verdad? Se expulsa del cuerpo de una persona. Pero casi siempre ese espíritu se ha alojado en una parte del cuerpo. ¿Verdad? Hay personas que lo tienen en el estómago, en la espalda, en los pies, en cualquier parte. Entonces, obviamente hay que, la oración de liberación expulsa ese demonio. Pero luego viene lo que es el proceso de sanación de la persona. Porque ahora que el demonio ya no está, o sea, que la causa del problema ya no está, hoy es cuando viene ya el proceso de sanación. Y es ahí donde obviamente se hace la oración para que el Señor sane, ¿verdad? Ya libertó, ahora que pueda sanar. Eso es, hermanos, lo que está sucediendo ahora con esta mujer. Ahora, inmediatamente ella fue sanada. Y mire qué hermoso, porque se nos dice que al momento de ser sanada, ella empezó a alabar a Dios. Notemos cómo esta mujer se da cuenta que ha recibido verdaderamente un milagro de Dios. Y esta mujer está agradecida. Y en agradecimiento le da la honra y la gloria a Dios. Hermanos, eso es hermoso, porque mucha gente, fíjese, hoy en día quiere un milagro de Dios.
¿verdad? Mucha gente está necesitada a veces de una respuesta, de un milagro, de una sanidad. Pero créame que no todas las personas reconocen que el Señor lo ha hecho y regresan o vuelven a dar las gracias a Dios. Eso fue algo bastante típico en el ministerio de Jesús, pero también es bastante común hoy en día. Recordemos cómo en el ministerio de Jesús, lo veíamos un domingo de estos, cómo el Señor sanó a 10 leprosos, pero de los 10, solo uno regresó, dice el Evangelio, agradecido, humillado, dando gracias por aquella misión, dando gracias por aquella sanación. Pero los otros 9 no regresaron. Ahora, lo mismo sucede hoy en día. Muchas personas reciben la obra de Dios, pero lastimosamente a la gente se le olvida, hermano. Se le olvida ser agradecido. Se les olvida el volver para darle las gracias al Señor. Y por eso es que una de las invitaciones que se nos hace es que seamos agradecidos con Dios. Es que podamos comprender, hermanos, que el Señor ha sido bueno. Su misericordia está con nosotros. Es el que podamos ser agradecidos, que le demos la honra y la gloria a Dios. Pues a eso estaba haciendo esta mujer. Sin embargo, aparece una situación, y es que el jefe de la sinagoga está indignado de que Jesús hubiese hecho un milagro en sábado. Notemos cómo el fanatismo y la religiosidad de este hombre no le permiten ver el milagro que ahí está ocurriendo. Notemos cómo su ceguera es tan grande que está viendo el problema del sábado, pero no está viendo el milagro. Y en lugar de alegrarse por aquella mujer que durante 18 años había estado oprimida por un demonio, hoy este hombre está murmurando. Hoy está murmurando literalmente. Y les dijo, hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días para que los curen, y no el sábado. Notaba o veía aquella sanación como una violación a la ley de Dios. Pero mire, hermano, qué triste. Porque pareciera como aquí alguien puede decir, pero que acaso este hombre está ciego. El Señor está sanando a una mujer que necesitaba. El Señor está haciendo una obra hermosa. Y en lugar de, pues por lo menos agradecerle, ¿no? Y dejar que el Señor hiciera su labor, se entromete y comienza a rechazar lo que Jesús está haciendo. Pero fíjese, hermano, que aunque nos parezca mentira o curioso, aún hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Aún hoy en día, fíjese, hay gente que en lugar de decir gloria a Dios, que Dios es bueno, hay gente que cuando ve a una persona recibir la respuesta de Dios, insisto, en lugar de alegrarse por aquella persona, comienza a criticar, comienza a juzgar, comienza a señalar. Por esa razón es que el Señor le dijo, hipócrita, ¿acaso le dijo, no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea en sábado? Recordemos cómo habían grupos como los saduceos que exigían el cumplimiento del Shabbat o del sábado. Pero esa exigencia era tan grande que a ellos no les importaba si en sábado había que hacer algo urgente para salvar una vida.
ellos preferían que la persona muriera, pero en sábado no podían hacerle nada, ¿verdad? Por eso es que hoy el Señor les está llamando hipócritas. Y el Señor en su defensa tiene la razón, porque les dice, ¿acaso ustedes no desatan también su burro o su buey para que vaya a brevar? Y es que los fariseos enseñaban que todo animal había de liberarlo de sus ataduras durante el día de reposo, para que obviamente éste también descansara. Por eso Jesús le llama o le dice hipócrita, pues ellos fingían tener celo por la ley, pero en realidad no les importaba la vida humana. Y fíjese, o sea, estas personas, o más bien este hombre, estaba pensando mejor en la ley de Dios que obviamente en las vidas humanas. Y eso hoy en día se sigue dando, hermano. Tristemente hay personas que caen en el fanatismo, en la religiosidad, que por caer en esos elementos se les olvida la importancia que tiene la vida humana. Y sabemos que para el Señor Jesús lo más importante era la vida. Aquella mujer que durante 18 años estuvo atada, ¿verdad? Durante 18 años fue esclava. Ahora el Señor pues la ha liberado. Y eso es lo que para nosotros es grande y por eso le damos la honra y la gloria a Dios. Ahora, esto parecería, fíjese que pues se da en las culturas muy ortodoxas, ¿verdad? Sin embargo, puedo ponerle un ejemplo de esto y creo que usted ya lo conoce. El ejemplo de las prohibiciones de recibir transfusiones de sangre por parte de los testigos de Jehová. Ellos prefieren que la persona mejor se muera y que no reciba esa transfusión. Pero, hermano, todo eso lo que refleja es obviamente el desconocimiento, el fanatismo, la religiosidad. Y por eso es que nosotros debemos de meditar y escudriñar en la palabra, hermanos, para no caer, ¿verdad?, en esos elementos donde se nos hace o hacemos cosas que no están apegadas al amor de Dios. Por eso, hermanos, es que es importante cómo nosotros debemos de servir y de buscar del Señor. Y termina el Evangelio presentándonos la alegría de toda la gente al ver las maravillas que el Señor hacía. Esa alegría al ver que los enfermos eran sanados, al ver que los demonios eran expulsados, al ver que el reino de Dios, hermanos, estaba implementando, ahora el reino estaba creciendo. Al ver eso, el pueblo se alegró. Y esto también nos lleva a nosotros, hermanos, a alegrarnos. Mire, cada vez que una persona, un enfermo es sanado, cada vez que una persona es liberada, cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados, cada vez que la palabra se predica, el reino de Dios va avanzando. Y por eso es que debemos nosotros de ser parte de ese avance, ¿verdad? No de esas personas que se oponen, sino al contrario, de esas personas que hemos entendido verdaderamente que la religiosidad, que el fanatismo no nos lleva a nada, pero que la fe es la que nos hace recibir del Señor esa respuesta. Queridos hermanos, que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.